Días a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este módulo de Cabildo Abierto, en este diplomado de democracia participativa y representativa. Platicábamos ayer de los grandes temas de alguna cuestión, alguna duda, algún tema que quieran eh, empezar con alguna reflexión, ¿no? Ok. Platicábamos ayer de este tema del cabildo abierto, ¿no? Es un tema que realmente no tiene bases constitucionales específicas. Se ha dejado un poco a la práctica, pues digámoslo así, democrática de los ayuntamientos. Son algunos, son sin duda, ya es un esfuerzo que todavía desde luego no hace verano en todo el universo de los 2.448 municipios que hablábamos ahora, pero bueno, 116 ya tienen un sistema activo en ese sentido y hay leyes orgánicas municipales que están ya legislando en ese sentido. Pareciera ser que como todos estos instrumentos de participación ciudadana que poco a poco se han instaurado en esta nueva etapa, digamos, del sistema electoral mexicano, ya llegaron para quedarse, están llegando para quedarse. Tal como ocurrió, perdóneme, tal como ocurrió en el momento en el que la oposición pidió, ¿no? Reglas democratizadoras del proceso electoral, la salida de las autoridades electorales para la organización de los procesos electorales, la regla del imperio de la ley para las elecciones, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Como todo ese contexto de exigencia ciudadana, pues ha dado como resultado, insisto, el tema de los procesos electorales, pues llevado con base en elecciones constitucionales, periódicas, elaboradas de manera profesional, auténticas, eh, con un grado de razonabilidad técnica y limpia, pues que creo que ha quedado fuera de toda duda, ¿no? Insisto, hay etapas complicadas, hay páginas difíciles en la historia y para algunos bandos desde el punto de vista político. Recordemos que estamos en una materia política y en la política es un poco como los buenos aficionados al fútbol o como los buenos religiosos, ¿no? No se puede hablar de política, religión y fútbol sin caer en los apasionamientos, en las, pues digamos así, en las direcciones ideológicas que presidan o que dirijan nuestra, nuestra vis política, digámoslo así. Y eso pues es natural, eso es con natural en una democracia. Insisto, yo creo que hay grados que pervierten ese tema democrático, ¿no? O sea, la disidencia, el estar en desacuerdo con los gobiernos, esa es la esencia de la democracia, el debatir, el disentir. El problema es cuando los temas se polarizan y se ponen en extremos y un bando es el bueno, el otro bando es el malo y viceversa, porque así son en una película. Y en la política así es, ¿no? Y el problema es esa concepción schmittiana, ¿no? Que nos han estos, digamos, aires, eh, pues de perversión a la democracia que están soplando por todo el mundo, nos hace ver al de enfrente como el enemigo, como el adversario, bueno, el adversario es una palabra correcta, la verdad, entre los términos, pero realmente si ustedes lo ven, pues son conceptos de exclusión, ¿no? Conservadores, los fifís, los ricos, los que nunca pagaban, los corruptos, frente al pueblo bueno, al que yo represento, al que voy a salvar de todas las maldades que les hicieron en toda la vida. Pues no, ni una ni otra, ¿no? Ni una ni otra. Yo creo que, insisto, hay un ambiente complicado, hay un ambiente difícil, pero
pero les vuelvo a decir, yo creo que las condiciones están dadas para efectos de que las elecciones se lleven a cabo, se sigan llevando a cabo bajo el margen constitucional, y la verdad es que sí hay símbolos, o sea, sí hay focos rojos, ¿no? Sí hay focos rojos, sí lo hay, pero creo que todavía en nuestro país podemos decir plenamente que nuestro sistema de Estado de Derecho constitucional, democrático de derecho está vigente, está vivo, está muy vivo. Y uno de estos ejemplos son estos procedimientos de participación ciudadana, que si bien es cierto, insisto, son semillas germinales, son gérmenes apenas de lo que la sociedad está reclamando, porque la sociedad lo está reclamando, compañeros, ¿no? Cada vez es más común ver que este tipo de ejercicios auténticamente, si no se convierten en realidad, por auténtica convicción democrática de los gobiernos municipales que los implementan, sí porque saben perfectamente bien que son, además de actos de cumplimiento de promesas de campaña, saben que es una manera, insisto, de tener a la población de su lado, porque parece mentira el simple hecho, los platicaba yo ayer, el simple hecho de escuchar a una persona que está planteando sus problemas y que está tratando de resolverlos, y de la parte del cabildo, del órgano gubernamental que sea, pero vamos, estamos hablando del cabildo, lo decíamos ayer, ese orden de gobierno con el que nos enfrentamos todos los días, todos los días, todos los días, el más directo, el más físicamente claro y abierto, y decir, híjoles, mira nada más cómo están estos baches, cómo están estos semáforos, cómo está esta salida, cómo está de sucia esta parte de la ciudad, en fin, todo ese tipo de cuestiones genera en la ciudadanía por lo menos una percepción de que hay posibilidad de plantear cosas. Y les vuelvo yo a decir, fíjense que si además los procedimientos de participación ciudadana, si alguno puede tener la posibilidad de implantarse generalmente y de si ese funciona bien, que es el cabildo abierto, si ese funciona bien, insisto, razonable y generalmente bien, aunque no tenga un grado de efectividad muy importante, medible, de decir, por decirles algo de 10 presentativas, de 10 iniciativas que se presentaron o problemas que se plantearon, se resolvieron 3, vamos, ni siquiera, ese ya me parece bueno, pero que fuera uno, ya yo les garantizo que el ambiente político se distiende, porque el problema es que hoy en día el ciudadano no tiene esas vías, no tiene esos accesos para poderse, insisto, quejar, plantear, participar. Lo platicábamos ayer, el artículo 23.1 de la Convención Interamericana, nada más porque ahorita me cuesta trabajo, perdón, pero mi internet anda un poco lento, entonces si cambio la presentación, pero les voy a decir claramente, y ustedes lo saben ya, ¿no? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos dice claramente, su artículo 23 dice, respecto a los derechos políticos, ¿no? Dice, derechos políticos, el artículo 23, fíjense, Convención Americana de los Derechos Humanos. Todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Democracia representativa, democracia participativa, ¿no? Votar, ser elegido en elecciones periódicas por voto secreto, etcétera, etcétera. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país, ¿vale? Pero en la primera parte, de participar en la dirección de los asuntos públicos, ese derecho que está reconocido ahí, si la ciudadanía sabe que puede ir y presentar una, una propuesta que se le va a escuchar de manera formal en el cabildo, y el cabildo establece no sesiones extraordinarias una vez al año, ¿verdad? Vamos a recibir a los ciudadanos y a 2 ciudadanos, pues eso desde luego que no genera ningún impacto, pero
aquellas sesiones, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Y creo que eso nos pinta de cuerpo entero el cómo podría ser un ejercicio interesante en ese sentido. Ayer hablábamos, además de este derecho, desde luego, que está detrás de esta herramienta de democracia participativa. Platicábamos sobre estos temas, ¿no? De la Conferencia de Alcaldes de América, donde lo que se está buscando es instaurar una uniformidad, una certificación para todos los municipios, a propuesta de municipios mexicanos, para generar una certificación de auténticos cabildos abiertos, o de qué espacios deben de poner en práctica los cabildos para que se consideren como cabildos abiertos. Ayer veíamos dentro de parte de sus elementos, ¿no? Que era el tema de la, que era el tema de la transparencia en actos de cabildo, ¿no? Rendición de cuentas de integrantes del cabildo, incidencia ciudadana en actos del cabildo y justicia municipal abierta. Esos son los ejes fundamentales, y dice justamente esta conferencia de alcaldes de América, cuáles son los elementos que tenemos que tener, o el cabildo tiene que pensar, a efecto de poder verificar un cabildo abierto. Respecto del tema de transparencia en actos de cabildo, es el derecho a la información, ¿no? ¿Qué tiene un cabildo abierto? Pues tiene una oficina para atender diferentes temas de acceso a la información de los integrantes del cabildo. Eso hoy en día todos lo tienen. ¿Saben qué es lo que pasa, compañeros? Que desde aquí no la puedo ampliar lo más posible. Ahora sí que aquellos que tienen lentes de lectura y pueden hacerlo, porque lo traté de hacer al principio, porque sí son palabras, son letras muy pequeñas, pero créanme que no me permite a ver, déjeme ver, creo que puede ser, a ver, ahí está mejor, puedo hacerlo mejor, creo. Ahí está mejor. Sí está mejor, ¿no? De nada, Leonardo. Ok. Entonces, cuenta con una oficina para atender diferentes temas de acceso de información a los integrantes del cabildo. Hoy en día eso está por la ley de transparencia. Los cabildos son sujetos obligados. Ya, me paso de lado el problema que hay en el INAI actualmente, porque no es estrictamente a lo que se refiere esto. El cabildo puede generar, porque el INAI entra cuando no hay posibilidad de tener estos resultados a través de las oficinas directas de transparencia, ¿no? Pues tiene una oficina para atender diferentes temas de acceso a la información, eso está. Los integrantes de cabildo deben ser sujetos obligados de la ley de acceso a la información, ya está. Cuenta el cabildo con procedimientos para realizar solicitudes de acceso a la información, adelante. El domicilio de las oficinas de integrantes se publica en el sitio web, perfecto. Mecanismos para realizar solicitudes de información a integrantes del cabildo, igual. Se publica el listado completo de integrantes del cabildo. Se publican el listado de reglamentos y disposiciones administrativas vigentes en el municipio. Existe un organigrama de integrantes y personal de apoyo del cabildo y está actualizado. Eso más o menos está normalmente en las páginas de internet de los cabildos. Perdónenme. Perdón. Los integrantes del cabildo difunden sus actividades diarias a través de sus redes, se informa de manera sencilla sobre las funciones del cabildo y se explican las funciones de las unidades administrativas del cabildo. Luego, ya respecto de la información del cabildo en general, se tienen que publicar listas de asistencia del cabildo, comisiones actualizadas, debe de haber una búsqueda en su página web que acota la información del cabildo, difunde en orden del día en su página web los documentos que están vinculados, eso está a medias, no siempre lo hacen así. Las listas de votaciones son públicas y están actualizadas, eso más o menos está así. Más bien en muchos ayuntamientos no está así, porque les decía, realmente no hay muchos ayuntamientos que estén metidos en esta dinámica, ¿no? Publican las convocatorias de las acciones de comisiones, actas de cabildo están disponibles en la web a menos de 3 días celebrada
la sesión, publica una lista de todos los documentos que recibe el cabildo, eso es prácticamente imposible todavía, se publican las actas de las sesiones de las comisiones. Información sobre integrantes del cabildo, ficha del CBE, del nombre del presidente municipal, de los regidores, síndico, integrantes del cabildo, los partidos que lo representan, eso está razonablemente puesto prácticamente en todas. Y aquí ya vienen los temas más complicados, que eso ya prácticamente ninguna página lo tiene. Algunas páginas lo tienen, pero realmente son modélicas. La ficha de los integrantes, sus propuestas de reglamento, puntos de acuerdos presentados y su estatus, y eso se debe estar actualizando sesión tras sesión. Ubica la oficina en donde se pueden localizar, contiene sus asistencias a las sesiones, las fichas de los integrantes, al menos dos de sus redes sociales de cada uno, contiene informes anuales y de actividades, con las asistencias a las comisiones y la ficha de los integrantes del cabildo contiene informes de viajes a salidas. Claro que eso forma parte del cabildo abierto, ¿no? El saber a dónde van, qué hacen, dónde tienen. Por ejemplo, hoy en día, a mí me parece increíble que justamente una de las partes que nadie quiere publicar y que lo hacen a través del INAI, por ejemplo, son sus oficios y sus gastos de comisiones al extranjero. Ustedes saben que existe el turismo municipal, el turismo estatal, el turismo electoral, el turismo para hacer viajes de gestión, de participación en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son actos que se tienen que transparentar y se tienen que auténticamente, pues, poner en tela de juicio porque son gastos muy altos. Hoy en día, lo que antes podía conseguirse, yo recuerdo, el Tribunal Electoral tenía, creo que la sigue teniendo, pero creo que ya cada vez es. Nosotros teníamos un convenio con la agencia de viajes del ISSSTE, se llamaba Turiste. Y entonces, pues con el convenio y con las formas en que existían estas maneras en que se desarrollaban las agencias de viajes, que tenían sistemas únicos de búsqueda y de rastreo de vuelos, eran la única manera de comprar un vuelo. Desde que la era del Internet, ustedes saben perfectamente bien que no hay mejor manera que hacerlo de manera individual y cada quien consigue sus gastos. El problema es que esos convenios siguen siendo, y por ejemplo, en algunas dependencias de gobierno, los convenios que se hacen son con Aeroméxico. No sé cuánto cuesten los boletos, no tengo una idea, pero si ustedes en lo individual buscan una página de boletos, la más cara va a ser Aeroméxico, salvo que estén en una venta especial de vacaciones o un outlet, alguna cosa de esas que le llaman. Y entonces puede haber vuelos, por decirles algo, si van a la ONU como alcaldes, porque sí hay eventos internacionales. Es cierto que sí hay eventos, por eso se llama turismo y se le pone el adjetivo dependiendo la dependencia o la materia en la que se esté asistiendo a los eventos, pero son boletos, por ejemplo, carísimos, ¿no? Hoy en día un boleto de avión turista en el asiento de hasta atrás a Nueva York con 15, 20 días de anticipación, no les anda costando menos de 20,000 pesos, 15,000 pesos. Ya ese primer saque de por ahí. Luego se tiene que quedar 3 días, la llegada, el evento y la salida del evento, por lo menos. Pues un hotel en Nueva York, pues, ¿qué les puedo decir? Digo, no soy experto en viajes, ni mucho menos. Es más, hace mucho tiempo que no voy a Nueva York, pero pues tengo gente conocida que va y que son de los hoteles estándar, ni siquiera hay que ir a uno muy fifí, hay que ir a unos normalitos y cuesta $300 la noche, o sea, 6,000 pesos la noche, por 3 noches ya serán 18,000 pesos, más los 15, 33,000 pesos, por una sola persona, sin comidas, ¿eh? Además hay que darle viáticos para la comida, entonces, todo ese tipo de gastos auténticamente, pues tienen que estar reflejados y tienen que estar la agenda de los miembros del cabildo, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que proponen? Porque eso puede formar incluso la base, además de para la rendición de cuentas específicamente, para tener elementos para poderlos reelegir o no en su siguiente periodo, ¿no? Incluso ver si pueden. Rendición de cuentas de los integrantes del cabildo, ¿no? Y justamente se cuenta en el registro de la página web las votaciones en las comisiones, ¿no?
Los integrantes del Cabildo cuentan y publican en la web su plan de trabajo anual o trienio. Los integrantes del Cabildo están obligados a presentar un informe anual de actividades de manera individual, lo cual, por otra parte, genera incentivos perversos, porque ya sabemos que esos informes de campaña de diputados o de funcionarios, pues son actos auténticamente para... Ah, por cierto, ayer decretaron una inconstitucionalidad de lo que era el plan B de la reforma electoral. No sabemos si se va a volver a presentar o no, pero esa parte del plan B, para los que no saben, en esencia lo que hacía era el tema de que los funcionarios, digamos, condicionaba o modificaba todo ese concepto de prohibido que está en la ley, de propaganda gubernamental, propaganda personalizada, actos anticipados de campaña, porque se decía que hoy en día cualquier aspirante funcionario público que estuviera en el gobierno y que en aras de su libertad de expresión emitiera opiniones en cualquier sentido, incluido la electoral, no podía ser considerado como actos de campaña, como propaganda gubernamental personalizada, digámoslo así, dejaba carta blanca para que todos los aspirantes al gobierno pues pudieran expresarse libremente, no como lo estaba haciendo el tribunal que, como ustedes saben, ha impuesto diversas resoluciones en contra de diversos funcionarios que asisten a actos públicos, ya dicen algunas cuestiones que inciden en procesos electorales, cosas pues que no se pueden hacer. Entonces, eso ya da una imagen o una idea de lo que puede ser la siguiente parte del plan B. Y ese es un tema, creo yo, que más allá de celebrarse, es de destacarse que, contrario a lo que se pensaba, creo yo, y yo me cuento entre ellos, sin empacho, lo digo, que yo pensaba que la Corte iba a doblegarse ante las peticiones del gobierno, porque ustedes saben que el día anterior, incluso el domingo, sacó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República un comunicado diciendo que si los ministros se aventaban a nulificar esa parte del plan B, estaban yendo contra la posición democrática de los poderes que habían electo, que habían hecho esas reformas. Entonces, digamos, se aventaron una presión ahí fuerte, pero en fin, ya salió adelante este proyecto, creo yo que con una votación pues muy sólida, ¿no? De 9-2, creo que no hay dudas de que se pasaron en el tema de los procedimientos legislativos, se pasaron las reglas mínimas y hay precedentes de la Corte en ese sentido en muchas materias y esta fue una más de las que les tocó. Entonces, creo que en ese sentido, pues es una buena noticia, insisto, yo creo que cambiar las reglas que han estado fijas o establecidas ahí, que habían sido promovidas justamente por el gobierno cuando era oposición y ahora las quería, digamos, eliminar, pues creo que no ponía, era precisamente para no tener una cancha pareja o para propiciar una cancha dispareja en la contienda electoral. Pero bueno, sí, era un pequeño paréntesis. Entonces, presentar el informe anual de actividades, mecanismos directos de contacto con los integrantes del Cabildo, mecanismos de interacción a 2 vías en tiempo real entre ciudadanos y el Cabildo, chat. Fíjense, son un montón de acciones, de interacciones, pero digamos, estamos también en un contexto de certificación de lo que deben de hacer, o por lo menos deben de estar establecidos los procedimientos para que todas estas acciones sean posibles, ¿no? Las sesiones de cabildo son públicas, transmitidas vía internet, eso casi pasa en muchos otros no, y las sesiones de comisiones también son pasadas por internet, tampoco es. Información presupuestal y administrativa, ¿no? Dentro del cabildo abierto, pues también se busca que la publicación de las contrataciones de apoyo del personal, los integrantes del cabildo sean abiertos, sean transparentes, publicación del presupuesto aprobado y ejercido, publicación en la página web de informes trimestrales de ejecución de gastos de los integrantes del cabildo. Eso, desde luego, sigue siendo una aspiración, desde luego, absolutamente democrática y legítima, pero
Eso es muy complicado que se logre, pero bueno, es lo que se trata, son los ejes sobre los cuales se da la certificación. Si no se tiene esto, no se tiene certificación. Y este programa es un programa piloto que se pidió a propósito justamente por la Asociación Mexicana, no me acuerdo cómo se llaman las siglas, pues algo así como la Asociación Mexicana de Alcaldes. La Asociación Mexicana de Alcaldes, en el contexto de una reunión que tuvieron en Latinoamérica, pidieron a esta organización no gubernamental internacional y por el conducto de esta conferencia de alcaldes de América, este estudio para poder identificar cómo se podrían certificar en temas de cabildo abierto, lo cual, desde luego, al mismo tiempo les da, esa certificación les da entrada o apoyo a posibilidad de acceso incluso a recursos internacionales destinados de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, en fin. O sea, es un programa de alguna manera que está teniendo que tiene mucha, pues digamos, mucho impulso hoy en día, por lo menos en la zona latinoamericana. Entonces, todo esto que es información presupuestal y administrativa con este nivel de detalle, ¿no? Publicación de contratación de asesorías y o consultorías, estudios de investigación, lo que nunca se hace y siempre salen los periodicazos, que se contrató el despacho de no sé quién tanto para que no sé qué tanto y que cobró no sé qué tanto, lo cual no necesariamente está mal, ni necesariamente está prohibido. El problema es que todo eso, compañeras, compañeros, pues ya está destinado, no sabemos cuándo, a hacer público. Ya ese tipo de cosas es, es hacer público el gasto. Y yo lo digo, lo he dicho en otros seminarios, en otros diplomados. Lo que pasa es que al poder, compañero, no le gusta que lo vean. Al poder no le gusta que lo vean y al poder no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. A un poder como cualquier ciudadano, por decirles así, que va ante un tribunal y pierde un juicio, lo que hace el ciudadano es decir, el juez es corrupto, se vendió y además apoyado por el abogado antiético o que no tiene ética, que dice, no, pues es que no le llegamos al precio a este cuate, le llegaron al precio a este cuate y nosotros teníamos la razón, pero pues inexplicablemente no te la dio. Pasa muchísimo y desde luego no pasa de manera gratuita, o sea, responde a prácticas ancestrales del nivel de, pues desafortunadamente, de corrupción que existe en muchos ámbitos de la vida pública del país, pero bueno, todo eso tiene que ser publicado, hecho público, tiene que ser el conocimiento de la gente, ¿no? Fíjense, se puede mostrar incluso el gasto acumulado por partido político representado con base a las erogaciones de cada integrante del cabildo para ver quién gasta más, quién gasta menos, etcétera, etcétera. Luego, está la información histórica también, ¿no? Donde se encuentra información de al menos un cabildo anterior, porque eso pasa también, los cabildos pasan y los gobiernos se reinventan. Parece ser que por generación espontánea todo lo anterior ya no sirve. Se cambian logos institucionales, colores del ayuntamiento, ¿cómo se llama? El símbolo, no, es que no sé cómo se llama, el distintivo, la cosa esta de diseño gráfico que tienen cada gobierno municipal, etcétera, las letras, todo se cambia, ¿no? Y entonces, ¿quiénes eran los anteriores miembros del cabildo? Porque hay ciertas cosas en las que tengo que conceder. No, no todo en este país, no todo en este cabildo, en un cabildo, no todo en un estado, es responsabilidad directa de quien está en el gobierno actualmente. Claro que las deudas públicas que están siendo heredadas o que han sido heredadas, pues han sido heredadas, claramente, y hay que resolverlo, ¿no? Pero claro, lo fácil es por parte del ayuntamiento, no, es que eso no fue en mi año, a mí no me hizo daño. Bueno, pues pon la información pública de cómo ha ido creciendo tu deuda pública interna en las páginas del cabildo y deja quienes estaban ahí. O sea,
Digo, no, no, lo digo de verdad, o sea, como temas de información, los cabildos vienen, los cabildos se van, pasan por el arco del triunfo, todas las cuentas públicas son aprobadas, todo mundo, salvo casos excepcionales, evidentemente, pero nada, y luego llega y dicen en el de 2023 y dicen, no, bueno, es que esto se hizo desde el alcalde tal de 2012. Uf, no, bueno, del alcalde de 2012 no se acuerda nadie, a menos que haya sufrido una vida política muy extraordinaria, como pasa en algunos lados, pero no es lo ordinario, compañeros. Estamos hablando de 2,448 alcaldes del país, 2,448. Entonces, insisto, aquí, por ejemplo, donde hay zonas metropolitanas de alto tanaje, por ejemplo, la Ciudad de México con 16 alcaldías y cuántos municipios conurbados, donde no se sabe dónde empieza uno, dónde termina el otro. Y igual en Monterrey, que tiene creo que 13, 14 municipios conurbados, Guadalajara tiene 10 u 11, y así, y cada mancha urbana hoy en día va teniendo este tipo de cuestiones. Entonces, lo que pensamos que es la zona bonita de una ciudad X, pensamos que es la normal, Toluca, por decirles algo, y no, resulta que es el municipio de Metepec. Y entonces la gente se queda con la creencia, para empezar desde esos temas, de que la responsabilidad de algo bueno o malo es de Toluca. Entonces, todo ese tipo de cosas, incluso en temas de transparencia, de rendición de cuentas, de información del cabildo, ayuda a determinar y a delinear las responsabilidades públicas frente a la opinión pública. O sea, yo no soy político, siempre he estado en estas sillas a partir del tribunal, me tocó ejercer la práctica privada 6 años, pero nunca he estado detrás de un escritorio de un administrador público, y yo entiendo que la visión debe de ser distinta, y es una visión de poder, ¿no? De ejercicio de recursos públicos, de reelección, de poder. Eso es así aquí en México y en China. Entonces, el problema es que yo creo que a todos ellos, partiendo de la buena fe, suponiendo todos aquellos que de buena fe llegan a gobernar para mejorar el entorno del ámbito al que van a gobernar, tienen que entender que este tipo de cosas los hace más fuertes. ¿Saben cuál es el problema? Es que, insisto, no quieren que los vean porque quieren seguir, porque si los anteriores viajaron a Nueva York a la conferencia anual de anuales a Nueva York y conocieron la Estatua de la Libertad y fueron a la nieve, pues yo, ¿por qué no voy a ir? Me lo merezco, soy destinatario del cargo, la gente me quiere, lo menos que puedo hacer es hacerlo. Entonces, como saben que eso en la opinión pública ya hoy en día está muy castigado, pues no lo ponen, ¿no? ¿Cuántas gentes tienes en tu equipo? Pues no lo ponen. ¿Qué gentes tienes en tu equipo? Pues no lo ponen. ¿Qué declaración de intereses tienes? Tu suegro es constructor, tu cuñado es consultor de impuestos, lo que gusten y mandes. Debe de existir también un código de ética y conducta para los integrantes del cabildo. Claro, ya la sola existencia del código, insisto, es una imagen de que hay una preocupación por tener comportamientos contrarios a todo aquello que se dice hoy en día que se quiere erradicar, como es la corrupción, ¿verdad? Entonces, todo esto es motivo de los ejes del cabildo abierto. Ahora, la parte por la cual, desde luego, yo creo, esta primera parte, pues es desde luego fundamental, todas son importantes, ¿eh? Pero la parte donde el cabildo abierto creo que encuentra la mayor de sus virtudes es, es en la zona de la incidencia ciudadana en los actos de cabildo, ¿no? Vamos a suponer que no es tan transparente el cabildo, no cumple con los mínimos de las dos primeras partes, pero se cumplen con muchos de estos temas. Reglamentos que permiten e impulsen la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías en el cabildo. Vamos a ver cómo hay algunos ayuntamientos en México, como el de Coatzacoalcos, en donde tienen aplicaciones telefónicas, en donde es gobierno de Coatzacoalcos, y ahí van a ver ahora algunas pequeñas funcionalidades, etcétera, etcétera, que existen, ¿no? El ayuntamiento promueve la agenda de gobierno y cabildos abiertos en la municipalidad, ¿no? Cabildo abiertos.
Se permite iniciativas ciudadanas proponer al cabildo reglamentos, disposiciones de utilidad pública que incidan en la resolución y atención y necesidades, perdón, e intereses colectivos. A las iniciativas de reglamento, exposiciones administrativas que proponen los integrantes del cabildo, se cuenta con un periodo para que los ciudadanos presenten observaciones y propuestas del proceso reglamentario. Eso ya es una cosa absolutamente ideal, pero bueno, es una buena idea. El cabildo realiza consultas ciudadanas previas a la presentación de propuestas de reglamento, disposiciones administrativas, se regula y se permite el referéndum revocatorio relativo a los reglamentos municipales, se regulan las sesiones de cabildo abierto donde participan los ciudadanos, los integrantes llevan un registro público de gestiones, peticiones, quejas y sugerencias. Imagínense la ciudadanía viendo todo eso reflejado en su, digamos, en la participación comunitaria. Naturalmente, pues la percepción cambia, insisto, aunque simpatice o yo no simpatice yo con el partido, el político que está ejerciendo el gobierno, tengo que reconocer que el ejercicio se está tratando de hacer de una manera diferente. Y creo, por ejemplo, que eso es lo que estoy hablando a nivel estrictamente personal, en un foro estrictamente académico. Creo que eso es lo que le pasa al presidente, nos guste o no nos guste. El presidente ha inaugurado una forma distinta de hacer las cosas. Y eso, perdón, a mucha gente, aunque a mí no, aunque a usted no, aunque a aquel no, a mucha gente le gusta el que se haya salido de Los Pinos. Es que vive en el palacio, vale, estoy de acuerdo, pero la forma, eso ya pegó. El tema de que el avión presidencial y que en un principio viajaba en aviones comerciales, vale, ese tipo de cosas pegan. El hacer las cosas distintas, simple y sencillamente, manda mensajes de que lo anterior se acaba. Pero el problema es cuando, perdón, pero si ahora volvemos los traslados del presidente, pues ya son iguales que antes, llenos de camionetas negras blindadas y todo, pues claramente, porque es la seguridad del mayor funcionario público del país, del que depende en gran medida la estabilidad política de este país, aunque haya polarización y aunque haya diversidad, todo eso está muy bien. Él es el presidente del país y tiene que viajar bajo esas condiciones de seguridad para evitar cualquier eventualidad negativa, ¿no? Pero se vende que va a viajar en un suru blanco, por favor, ¿no? Entonces, el asunto es, pero la forma, a lo que voy es, la forma es importante, insisto. Claro, la forma desde un punto de vista ideal, y yo soy un defensor de ese tipo de cosas, pero tampoco soy ingenuo, ¿no? Veíamos todos esos temas de transparencia. Claramente hay muchas cosas que no se van a poner porque sería darse un balazo en el pie, porque las cosas al final del camino tendría que cambiar tanto que a lo mejor ya no seríamos ni siquiera este mismo país, pero bueno, dentro de estos ejes también habría que percibir el de la justicia municipal abierta. ¿Por qué? Porque también hay procesos administrativos de justicia administrativa en el cabildo, en algunos lados más importantes que en otros, ¿eh? Y lo que tiene mayor incidencia en este tema son los famosos juzgados de paz, los juzgados administrativos, los que agarraron a los chavos a tomando en la calle, generando un desmán, todo aquello que de alguna manera se genera como violación a algún reglamento municipal y que pues es motivo de sanciones, multas, algunas cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos procesos administrativos de la justicia municipal abierta, se cuenta con carta de derechos de la justicia municipal, o sea, con base en qué se aplican determinadas normas o no, promueve y difunde el cabildo los mecanismos jurídicos administrativos para recurrir los actos de autoridad que causen agravio a los ciudadanos, se cuenta con un área de defensoría pública en el ayuntamiento para orientar y acompañar a los ciudadanos en la presentación de recursos administrativos, se cuenta con una plataforma tecnológica para la presentación de recursos donde se reciben notificaciones. Eso, bueno, eso ya es ahora sí que en la cúspide de lo deseable. A duras penas tenemos a los poderes judiciales de los estados tratando de implementar los juicios en línea y la justicia digital. Bueno, eso ya sería demasiado exagerar, pero bueno, es un poco la aspiración, les vuelvo a decir. Esta carta, que no es una carta, es
los ejes sobre los cuales se generan certificaciones en este sentido y que apenas está en proceso. Esto tiene un año que se generó. Y con base, les digo, en estas reuniones, o sea, esto no se le ocurre tampoco a la agencia de certificación. Esta es una propuesta de los alcaldes en específico, o sea, del Consejo de Alcaldes de América Latina, de América. Y entonces todos ellos han tenido estas buenas ideas, ¿no? Pues, o sea, lo deseable es, vamos a ponerlas ahora en práctica. Se cuenta con un bando de policía y buen gobierno en el municipio para sancionar las conductas antisociales. Sí los suele haber en los gobiernos municipales, pero nadie los conoce, aunque las faltas realmente el contenido es prácticamente idéntico. Se publica la estadística con el número de personas remitidas a los juzgados municipales por tipo de conducta, el lugar donde se realizó. Se publican los ingresos que generan la imposición de multas por la aplicación de los bandos de policía y buen gobierno. Y bueno, pues cuáles son las rutas que tienen que hacer para esta certificación. Esta parte ya me importa mucho menos. Se tiene que hacer, pues insisto, una propuesta para efectos de un diagnóstico inicial de cuáles son las condiciones del municipio, una evaluación final de acompañamiento, de verificación, acompañamiento del cabildo abierto y ya después unos trámites y luego se logra esta esta certificación. Entonces, ¿cómo estamos viendo estos temas? Pues estamos viendo estos temas como insisto, una iniciativa eh, que está haciendo esta asociación de alcaldes. Y bueno, pues la verdad es que, salvo su mejor opinión, creo que son temas pues de mucho nivel, o sea, de lo que se aspira, de lo que ya se conoce y se sabe, que son el tema de la rendición de cuentas, la transparencia en los actos de gobierno, para eliminar los actos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto pasa porque pues ahora exista justamente la voluntad para que los ayuntamientos se certifiquen, sean más transparentes e involucren y pongan estos temas. En los ejemplos nacionales, les decía yo, aquí vemos, por ejemplo, el tema de Coatzacoalcos. Este es un tema que también se da en otros municipios de América Latina. Aquí en México particularmente está en este municipio y donde tiene, fíjense, es una especie, digámoslo así, de cabildo abierto, porque este tipo de herramientas de las nuevas tecnologías de la información, las plataformas digitales, pues pueden ayudar mucho en ese sentido, aunque creo yo que no pueden sustituir a los eventos de cabildo formales donde tienen que presentar y donde tienen que comparecer los ciudadanos. Sin embargo, fíjense aquí cómo en esta aplicación, por lo menos como una buena idea, está el tema de la agenda municipal, ciudadano vigilante, obras y acciones, el pago de predial o los conceptos de predial, temas de protección civil, reporte ciudadano y trámites. Es una forma más de gobierno abierto que de realmente cabildo abierto, porque aquí evidentemente no se genera, ¿no? Es más bien, es un canal de comunicación, de trámites, de agenda. Está muy buena la idea, ¿no? Es muy buena idea, es un ejemplo de cómo se les puede dar a los ciudadanos la posibilidad de estar más cerca del municipio, ¿no? Fíjese cómo dice, crea un nuevo canal de comunicación para los ciudadanos a través de su aplicación Coatzabierto. La aplicación es gratuita, facilita la relación, comunica, colabora y participa entre ayuntamiento y ciudadanos. Fíjate, ayuda a la gestión ciudadana, acerca la tecnología y servicios que brinda el gobierno al servicio del ciudadano. A través de la aplicación se pueden hacer reportes de incidencias en los servicios públicos, consulta de trámites municipales, consulta de comunicados de prensa, recibe asesoría en línea del ayuntamiento, recibe alertas y consulta la cartera de eventos de la ciudad. Dice, transformamos el gobierno municipal en un gobierno de 24 horas. Y buenos ejemplos de la interfaz de esta aplicación móvil.
¿no? Y bueno, pues desde luego esto lo estamos viendo como un ejemplo de lo que se ha hecho o se hace en términos de cabildo abierto en algunos municipios. Aquí vamos a ver este video, compañeros, que este video es, creo que es interesante que lo vean, que lo veamos. A ver. Fíjense, es una sesión de cabildo. Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora María Elena Mendoza. Agradezco la oportunidad. Bueno, como ciudadana quiero externar, ¿verdad?, que respecto a los servicios de recolección de basura, pues escuchando todas las declaraciones de los regidores, ¿verdad?, que son cuestiones más que todo técnicas. Sin embargo, a nivel de ciudadanos hemos tenido fallas en el servicio, los cuales han sido mayor desde hace aproximadamente 3 meses. De 3 visitas que se tienen programadas a la semana, son 2 y a veces solamente 1. Esto es en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos y otros fraccionamientos aledaños. Sin embargo, no solo es la frecuencia, sino la calidad del servicio. Por ejemplo, en Colonial del Valle, 600 viviendas pasan por unas calles y por otras no. En Quintas del Valle no se vacían los contenedores, solo seleccionan las bolsas y el resto de residuos se queda en el fondo del contenedor, creando pues olores nauseabundos. En Cerrada Ámbar, las últimas 3 visitas, el camión ha derramado gran cantidad de aceite y líquidos que dejan un olor muy desagradable y que por supuesto son un poco de infección, además que la mancha no se quita ya del asfalto. Y durante el vaciado que se hace en el camión, van dejando restos de basura por las calles. En Paseo del Real, hasta hoy pasó, parece que tenía como una semana que no hacían recorrido. Y aunado a esto, cuando hacemos los reportes a PASA, bueno, a mí me mandaron al 072 y la persona que me atendió me contestó muy molesta, que si no era yo consciente de que estábamos en una contingencia y que tenía que tener consideración en eso. Entonces, como ciudadanos resaltamos la necesidad de la mejoría en el servicio. Nosotros no conocemos los procesos a los cuales estaba refiriendo el regidor, pero sin embargo la regularidad anteriormente estaba bien, el servicio se puede decir que estaba bien. Esto está ocurriendo mayormente dentro de los últimos 3 meses. Es todo, muchas gracias. Tenemos 2 participaciones ciudadanas. Señora Mónica Martínez Nila. Buenas tardes, señor presidente municipal, regidores del Cabildo, señoras y señores que nos acompañan el día de hoy. En la zona conocida como área sendero, polígono entre las calles Manuel Gómez Morín, Francisco Villarreal, Cuatro Siglos y Guarafil, desde el año 2013 hemos tenido el problema de apagones constantes y poca presión de agua. Para tal efecto, los vecinos hemos buscado acercamiento con las autoridades municipales en cada administración para encontrar las soluciones de raíz. Solo en este mes de julio 2020, del día 3 al 15 de julio, hemos tenido 19 apagones que van desde minutos hasta horas. Bueno, debo de corregir, fueron 20, porque ahorita se me acaba de ir la luz y por poco no me puedo conectar. Son 20 apagones en 15 días. Hemos sufrido desperfectos en nuestros aparatos eléctricos, electrónicos, baja presión de agua, nos ocasiona exceso en el uso de agua potable, pues al volver el agua, las bombas recibimos agua turbia o de arrastre, por consiguiente, más consumo y más pago. Haciendo un poco de historia, en el año 2013, el entonces director de Desarrollo Urbano, el ingeniero Vicente López, atendió nuestros oficios y solicitó a la Comisión Federal de Electricidad se revisaran las líneas eléctricas por los constantes apagones, esto en el 2013. Dada esta situación, en 2016, la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento instaló medidores de presión en algunos de nuestros domicilios para monitorear la presión de agua. Como acción, la Junta hizo adecuaciones para que se mantuviera la presión en el sector, pero se nos indicó que eran necesarios más pozos de agua, especialmente en el área de Tres Cantos y para los desarrollos nuevos.
En el año 2018 solicitamos a esta administración a Desarrollo Urbano por escrito la ficha técnica que muestre el padrón de usuarios que avale el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, la Junta Municipal de Aguas y de PASA, donde la dependencia municipal autorizó. La respuesta fue que el padrón de usuarios no era competencia de desarrollo urbano y solo por ley se requerían las factibilidades. Una vez más, le solicitamos a los miembros de este cabildo y a la Dirección de Desarrollo Urbano no se autoricen más desarrollos en el área de sendero hasta que la infraestructura esté resuelta. Solicitamos que se tome en cuenta la participación ciudadana como un aliado en las mejoras de esta gran ciudad. Les doy gracias a todos. Se registró también quien participó en el tema anterior, la señora María Elena Mendoza. Como ciudadana debo acotar los siguientes puntos en concreto. La situación, como lo comentaba Mónica, la señora Mónica, la situación es antigua, agudizada de manera drástica y desatendida por completo por las autoridades competentes. Caso concreto, Quintas del Valle, problema data aproximadamente desde 2013 con apagones intermitentes y múltiples en un solo día. Desde hace 3 meses a la fecha se dan apagones en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, hago énfasis en el área de Valle del Sol, Júpiter y Tres Cantos, ya que el sábado pasado hubo falla en el suministro de energía desde la 1 de la mañana y se restableció el servicio hasta el lunes a las 4 de la tarde, exponiendo con esto la salud de adultos mayores, embarazadas y niños. Consecuentemente, falla en el suministro de agua por interrupción en los pozos, agravando el problema que de por sí existe por la baja presión en esta zona sobredemandada de servicios. Otro punto es el crecimiento desmedido y desorganizado de este sector por la apertura de más y más fraccionamientos. Ejemplo de ello es la segunda sección de Tres Cantos y todos los que tienen salida a Guarepil y que demandan de dichos servicios. Consideramos desleal por parte de las constructoras al no informar a los compradores del desabasto de 2 servicios básicos muy importantes y en cambio ofertan fraccionamientos con gimnasio equipado. Solicitamos respetuosamente al municipio que no se autoricen más fraccionamientos hasta en tanto no se garantice de dichos servicios. Solicitamos también tener conciencia de los daños colaterales como son descomposturas en aparatos electrodomésticos, familias que tienen que salir a dormir en casas de campaña, lo cual está documentado fotográficamente y por cobertura periodística de medios locales que nos brindaron apoyo en tiempo y forma, al igual como también el Diario de Juárez en el reporte de la problemática. O también familias que optan por vender o rentar sus viviendas. Solicitamos al cuerpo de gobierno municipal su apoyo respetuosamente. Hasta ahora las medidas tomadas han sido pacíficas, sin embargo, en caso de no obtener respuesta, buscaremos los medios para informar a la población y exhortarlos a no adquirir vivienda en este sector. Sabemos también que hace falta la gestión de otra subestación, ya que Ciudad Juárez en sí está sobredemandada de energía por el consumo que genera la industria maquiladora, como bien lo acotó la regidora anteriormente. Es todo, muchas gracias. Tenemos una participación ciudadana. Vamos a pedir que se conecte la señora Laura Calderón Pérez de Antillón. Gracias, honorable. Bueno, el objetivo era justamente mostrarles esta dinámica, a pesar de que era una reunión virtual. Estaban en el tema de la pandemia, todavía sesionaban virtualmente. Pero bueno, de alguna manera pinta de cuerpo entero, ¿no? Justamente qué tipo de peticiones, claro. O sea, de verdad que es generar, les vuelvo a decir, bueno, los problemas que, o sea, yo destaco de aquí 2 o 3 cosas. Problemas que parecían los menos difíciles, que quizá es la recolección de la basura, ¿no? Luego, un problema de servicios públicos respecto al tema del servicio de luz, con los apagones generales que se dan, y luego con el tema de los problemas que conllevan esta urbanización desordenada y que se da a partir fundamentalmente de las autorizaciones de uso de suelo que hacen los ayuntamientos a zonas sin tener la capacidad para ofrecer los servicios básicos mínimos, ¿no? Y eso es una sopa de todo, de chocolate de todos los días de muchos ayuntamientos del país. Entonces, esas señoras que documentan y que representan y que presentan sus temas, o sea, de verdad, desde el punto de vista
de la psicología de ellas es, me dejaron participar. Si tú ves las caras de ellos, en general estaban atentos, en general prestaron atención. Alguien, bueno, estamos en este tipo de cosas, ¿no? O sea, no nos tiene que estar así para estar poniendo atención, ¿no? Pero vamos, creo que la interacción fue respetuosa y si hubiera sido de manera presencial, creo que le hubiera dado un tono de solemnidad mucho más importante. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero lo importante es que exactamente cómo se plantean estos temas, algunos son de imposible resolución, se los digo. Por ejemplo, este tema, aquí cerca de la casa de ustedes, estamos en una zona donde está creciendo para acá la mancha urbana de la zona metropolitana de Guadalajara, y lo que eran en un principio 2 o 3 barrios comunitarios, o estos se le llaman pues fraccionamientos, pues ahora está la entrada invadida, es una sola vía de acceso, y en 2 años han construido, no les miento, sin menos de 4,000 unidades habitacionales departamentales. Hay como 20 torres de departamentos gigantescas, entonces se hace un tráfico terrible, y luego el problema es que para generar un edificio, pues hay que meter más tubería, hay unas ausencias de agua espantosa, pero ustedes saben lo que cuesta eso de dinero. O sea, de eso se trata este tema. Vean lo que decía la señora, y oigan, vamos a decirle a la gente que no se venga a vivir aquí porque no tienen servicios, y porque nos van a dejar sin servicios a todos. O sea, desde el punto de vista, digamos, de la interacción democrática, de la participación del ciudadano en las tomas de gobierno, pues este ejemplo es como buenísimo. Ahora, ¿cómo darlo a conocer? O sea, ¿cómo saber que existe esto? Ya veíamos en estos temas cómo se pueden o cómo se deben de comportar en cuanto a la estructura miren, por ejemplo, en el caso de Toluca tenemos esta referencia, ¿no? Promueve Toluca participación ciudadana a través del Cabildo Abierto. Desafortunadamente aquí con el proceso electoral la página nos la quitan, pero bueno, son básicamente, mira, aquí aparece la foto aquí arriba de los miembros del Cabildo, y en la parte de hasta acá estaban los ciudadanos, y entonces aquí están, pues de alguna manera narrando algo que pasó de manera presencial en el Cabildo de Toluca, en donde el alcalde Juan Rodolfo agradeció la participación de los ciudadanos en este espacio democrático, reiteró que muchas cuestiones planteadas por la población toluqueña están contempladas en los proyectos que impulsan el desarrollo municipal. A nombre de los vecinos del conjunto urbano Galaxia, la ciudadana Brenda Azucena Vilchis Cobos solicitó su municipalización como paso previo para que les puedan brindar los servicios de agua potable y seguridad pública al conjunto urbano Galaxia. Al respecto, el municipio detalló que revisarán el estatus jurídico del conjunto y realizarán una reunión para dar solución y seguimiento al tema. Cristian Iván García Miranda, vecino de la delegación de San Sebastián, planteó la problemática que existe en las inmediaciones del Valle Don Camilo, temas relativos a seguridad e infraestructura. Dijo que los ciudadanos del lugar quieren ser partícipes en el plan de seguridad a través de la aportación de recursos, ya que buscan colocar casetas de vigilancia para el acceso, así como la instalación de cámaras de videovigilancia que tengan conectividad con el C2. Tal o cual cosa, recordó que las diversas colonias y barrios presentan abandono crónico, por lo que se trabaja para recuperar la paz, tranquilidad, etcétera. Lamentó el grave déficit de elementos y equipamiento que se atiende desde la primera gestión. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia. ¿Y cómo se da a conocer? Vean este. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al Ayuntamiento de Culiacán, tu ayuntamiento. El Cabildo de Culiacán está compuesto por el presidente municipal, la síndica procuradora, el secretario del ayuntamiento y los 18 regidores y regidoras. Adelante. Todas y todos nos reunimos para decidir los asuntos más importantes del municipio. Por primera vez en el gobierno de Culiacán hemos decidido abrir el Cabildo a la sociedad. El Cabildo Abierto es una nueva modalidad de participación ciudadana donde podrás participar activamente tú y todas las personas que viven en Culiacán. Podrás participar con propuestas, iniciativas y proyectos de interés general. Puedes participar en el Cabildo Abierto manifestando,
expresando, haciendo las propuestas de tus necesidades en servicios públicos, en obra pública, en actividades productivas, en el respeto a la civilidad y en participación ciudadana. Siempre y cuando sea del interés de todos y todas. Te esperamos en la mesa de recepción que integran las regidoras y los regidores de la Comisión de Participación Ciudadana. La mesa receptora de propuestas se instalará aquí en Palacio Municipal y las recibiremos los días previos a la sesión. Si tu ponencia cuenta con todos los requisitos, te notificaremos días antes para decirte cuándo y cómo se llevará a cabo tu participación. Puedes encontrar mayor información en www.culiacán.gov.mx y el éxito de este programa depende de ti y de todos nosotros. Quienes integramos el Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán queremos escucharte. Le daremos seguimiento a todos los temas que expongas en Cabildo Abierto. En cada sesión daremos los avances de los temas planteados. Así podrás estar enterado y darle seguimiento a tu petición. Las puertas están abiertas para todas y todos los ciudadanos. Con el Cabildo Abierto, buscamos involucrar directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones para mejorar su calidad de vida. Ahora el Cabildo de Culiacán no es solo para el presidente municipal, la síndica procuradora o las y los regidores. Ahora es para toda la ciudadanía. Bienvenidos. Tal como lo prometí en campaña y en mi toma de protesta, abrimos el Cabildo a la voz y al poder de ustedes, la ciudadanía. Ahora la tarea la hacemos juntos. ¿Qué tal, compañeros? Está bien diseñado, ¿no? Creo que invita de verdad, a la participación, o sea, se siente cálido, se siente cómodo, se siente sincero. Les vuelvo a decir, o sea, el ejercicio de apertura del Cabildo es simple y sencillamente, ¿no? Pues digamos, es esta actitud, yo casi lo definiría como una actitud, desde luego, claro, la aspiración es que se genere, pues resultados particulares, resultados específicos en las acciones de gobierno, pero bueno, este simple hecho del ejercicio de Cabildo Abierto, pues genera, yo creo que una dinámica insisto, de pertenencia a la comunidad, de participación, de que hay gobierno en su comunidad, independientemente, insisto, de que luego ya exista la posibilidad de evaluarlos, de verificarlos, de darle seguimiento, de ver si es solamente una actitud para ganar consideraciones y no es nada efectiva. En fin, todos esos medidores al final del camino los va a tener la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de Metepec, del Estado de México también exista que no es una especie específicamente de Cabildo Abierto, pero bueno, más bien es una vertiente, ¿no? Aquí tiene una plataforma completa parecida a lo de Coatzacoalcos, aquí básicamente en su página de internet, ¿no? Que permite realizar trámites, acceder a datos públicos, realizar seguimientos a la administración local, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo cada ayuntamiento de los que tiene más o menos instaurado este tipo de ejercicios, pues realmente cómo los lleva a cabo. En el caso de CIDE San Pedro realmente es un tema de presupuesto participativo, realmente no está aquí, pero por ejemplo les decía yo que en el caso de ejemplos internacionales, existen varios países, particularmente sudamericanos, centroamericanos. Por ejemplo, este de Chile es muy...
Si estás registrado, es hora de poner tu contraseña. Si aún no te registras, debes hacer clic en la opción Quiero confirmar por email. Finalmente, puedes proporcionar una contraseña para que guardemos tus datos para próximos reportes. Bueno, ese es otro ejemplo, digámoslo así, de lo que podría ser una modalidad de... Permítame. Aquí estamos. Vamos a ver. En Guatemala es similar el tema de la modernización de la plataforma de la municipalidad. De hecho, estas fichas están más o menos tomadas de esta agencia de certificación de cabildos abiertos, en donde establece ciertos temas, en este caso elige ciertos ayuntamientos que han solicitado su certificación y dicen con base en qué están queriendo obtener su certificado. Aquí vemos que en Guatemala, bueno, pues está la creación del portal web, canal de videos, fotografías, creación de un centro comunitario digital, en donde existe la posibilidad de cursos gratuitos a la población, etcétera, etcétera, instalación de acceso de Wi-Fi, en fin. Si bien es cierto, insisto, no son como tales especies de cabildo abierto, en tanto que no está muy bien configurado el tema de la participación ciudadana, dentro de los mismos. La verdad es que sí se generan posibilidades. Igual pasa en Costa Rica, en la comunidad de Palmarés, igual pasa también en el caso de Miraflores, un barrio, una municipalidad del estado peruano, igual pasa con el caso de Junín, Argentina. Como les decía yo, un caso emblemático era el caso de Colombia, en donde tienen, ahorita lo vamos a ver, ya, perdón. Vean este. A raíz de la Asamblea Constituyente y de la nueva Carta Magna, no solo se ampliaron las libertades y los derechos de los ciudadanos, sino también las herramientas para que seamos parte activa en la toma de decisiones. A partir de hoy les presentaremos algunos de los mecanismos de participación ciudadana que cumplen su primer cuarto de siglo. Empezaremos con el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto se realiza cuando la ciudadanía le pide al Consejo Municipal o a la Junta Administradora Local que sesione de manera pública y escuche las inquietudes del pueblo sobre un tema en particular. Lo primero que debe hacer la comunidad para convocar un cabildo abierto es recoger un número de firmas correspondientes al 0.5% del censo electoral, que la registraduría se encargará de validar. Además, deberán escoger un vocero y una organización encargada de la Secretaría Técnica. En el cabildo podrán participar, además de los concejales o ediles, funcionarios involucrados con el tema y cualquier ciudadano que se inscriba 3 días antes. Pero el cabildo no acaba ahí. Desde el momento en que este encuentro termina, la ciudadanía se encarga de hacerle seguimiento a los compromisos que ahí se adquirieron y de reunirse periódicamente con los representantes de la corporación. Uno de los casos más representativos de su aplicación se dio en el 2015 en Cartagena, cuando se realizó un cabildo abierto por la discapacidad, convocado por 16 organizaciones de base y apoyado por instituciones oficiales y medios de comunicación. Ahí se adquirieron 3 compromisos: actualización de la política pública de discapacidad, fortalecimiento del sistema distrital de discapacidad y caracterización de la población. El Cabildo Abierto es considerado una expresión de la soberanía popular, que si bien existe desde la época de la conquista, fue la Constitución del 91 la que lo consolidó como un mecanismo de participación. Fíjense cómo
como en este caso, ¿no? Colombia incluso ya tiene instaurado estos mecanismos desde la Constitución de 1991. Entonces, creo que en ese sentido, pues van de avanzada. En Honduras también existe una reglamentación similar, existe muy bien reglamentado el tema del cabildo abierto, en donde está un sistema arreglado específicamente respecto a la ley de municipalidades, en donde establece justamente la convocatoria a la sesión, cuándo se van a hacer, resoluciones sobre la convocatoria, solicitud de parte de los interesados. El alcalde efectuará la sesión, en el caso de ser aprobada, después de quedar firme la resolución de convocar, de ahí con medios de comunicación disponibles, la sesión de cabildo se hace entre 8 y 15 días, y se hace el trámite correspondiente a la petición y en su caso al registro de la solicitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el objetivo de esto era ver cómo lo tienen más o menos diseñado algunos países y cómo lo tienen diseñado algunos municipios, de nuestro país. La reflexión final que yo haría con ustedes respecto de este tema es que creo que ya hay, insisto, una mayor conciencia ciudadana. El ciudadano mexicano está cada vez más involucrado en los asuntos públicos, políticos de su país, de su comunidad. Obviamente todavía existe una desconfianza importante por parte de la ciudadanía respecto del actuar de las autoridades, pero hay desde otra perspectiva, desde el otro lado, existe también pues gente proactiva, comunidades, gente representante de comunidades que son pues motores de la participación ciudadana, y dentro de esos mismos contextos se pueden encontrar dinámicas de estímulo a la participación ciudadana. Lo importante, insisto, les decía yo, de alguna manera es que existiera un reconocimiento constitucional, una obligación constitucional para generar este tipo de figuras. Yo celebro, insisto, que se esté dando este tipo de instrumentos de participación ciudadana, sin duda alguna, pero celebraría más que tuviera, insisto, alguna base constitucional de apoyo que nos permitiera pues hacerlo vigente y obligatorio en todos lados y acostumbrar a la comunidad más pequeña y a la más grande a tener este tipo de ejercicios participativos, porque les vuelvo a decir, en mi opinión, estos instrumentos de participación ciudadana o de democracia participativa y deliberativa pueden ser más efectivos unos que otros, pero todos están encaminados a generar, a involucrar, a reconocer ese derecho humano del que dábamos cuenta hace un rato, ese derecho humano que está desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, desde 1789, y que es a participar en los asuntos públicos de la comunidad, del país, del estado, del municipio. Entonces, esto creo que empodera al ciudadano, es una manera, creo, en mi opinión, tan o más eficiente en términos de participación democrática que el voto que se da en las elecciones. ¿Por qué? Porque supone, insisto, el involucramiento activo y proactivo del ciudadano en el actuar de la autoridad. Estamos también, hablo en primera persona, estamos muy acostumbrados a ser pasivos respecto de la actitud del gobierno, ¿no? Y casi vemos como una cosa extraña, o decir, oye, qué bárbaro, qué arrojo de este sujeto que va y cuestiona al gobierno de manera legítima y de manera ordenada. Perdón que se los diga, esos actos desordenados de violencia y esos parones que hacen afuera y amedrentando a la gente que pasa y tirando piedra, no estamos hablando de democracias participativas en ese sentido. Este tipo de instrumentos ordenados, organizados, que son de manera biinstancial. Sí es cierto que debe de haber el reconocimiento por parte y la disposición por parte del cabildo, la reglamentación, el orden, ¿no?
pero también tiene que existir en ese sentido pues una acción del individuo. Si existen oiga, es que desconfían del tema, estoy de acuerdo, o sea, no se va a cambiar eso, pero en una comunidad siempre hay que, aunque no confíe, participa y habla y ejerce sus derechos. Y entonces creo que eso, insisto, es un tema formativo, es un tema casi de contagio cívico. Entonces, más o menos, todos tenemos una vis política, somos algunos más pasivos, otros más activos, pero insisto, si encontramos voces, ahí mismo se pueden encontrar liderazgos que posteriormente puedan ser adoptados o electos por la vía independiente, por la vía de partidos políticos. Se pueden encontrar ahí liderazgos auténticos, insisto. Todo esto parte además de la premisa de la buena fe y de la buena voluntad y de construir todos para adelante. Está muy de moda el decir, oigan, auténticamente, o eso lo decía el presidente Peña Nieto la vez pasada, ¿ustedes creen que yo me levanto, decía, todos los días y pienso cómo voy a fregar a México? Algo así dijo alguna vez, cuando también estaba cansado de que la prensa todo el tiempo le estaba reclamando, estaba reprochándole actos. Decía, no, claro que no, y bueno, pues desde luego que yo no lo creo así tampoco. El problema es cuando piensan primero en sus intereses particulares que en los intereses que dijeron defender y representar. Ese ha sido el problema de los gobiernos y creo que ese es el quid en donde estamos parados hoy en día, donde se nos dice que el primero son los pobres y primero son tal o cual cosa a costa de lo que sea, a costa de pasar encima de las leyes, de actos de muy dudosa legalidad, que incluso pues ahí están los órganos que están determinando estas cuestiones. Entonces, partiendo de la premisa de la buena fe, estos instrumentos deberían ser la piedra de toque para que auténticamente nuestras democracias sufrieran un impulso importante de abajo para arriba, ¿no? A veces, muchas veces, insisto, y se los digo yo, en el tema de, por ejemplo, la impartición de justicia, a mí me tocó, desde luego, estar del lado del magistrado de la Pesa, del lado del magistrado González Oropesa, cuando era yo su auxiliar. Y luego me tocó a mí ser magistrado, y yo les digo una cosa, la verdad es que el momento en el que mejor me daba yo cuenta de lo que había atrás de un expediente, si había algo o si no había nada, era cuando recibíamos a las partes y estaban, y ellas exponían de viva voz cuáles eran sus planteamientos, lo que se llaman los alegatos de oído. Es una manera de abrir el ejercicio de la justicia, lo cual no representaba ni el compromiso con una parte ni con la otra, pero a partir de esos encuentros, por ejemplo, en casos de poblaciones indígenas, de usos y costumbres en sus elecciones, era muy interesante, casi indispensable, escuchar lo que tenían que decir. ¿Por qué segregaban a las mujeres? ¿Por qué solamente determinado grupo votaba? En fin. Entonces, eso, insisto, esa participación proactiva, que forma parte, desde luego, de la justicia abierta también, pues desde luego que abre los ojos del funcionario electoral, del juez, magistrado, secretario, quien sea. Eso puede pasar o pasa muy probablemente en los ayuntamientos. Entonces, insisto, este tipo de herramientas espero que pronto tengan algún impulso legislativo importante, incluso desde el punto de vista constitucional, para que pudiera haber pues una normalización ya de estos instrumentos y que en unos años, tampoco soy tan ingenuo, tan optimista como para pensar que en 3, 6, pero bueno, en unos 20 años pudiéramos estar establecidos ya generalmente este tipo de instrumentos y que cada vez sean más efectivos, que constriñan más al poder público a comportarse, ya déjense ética o legalmente, a comportarse conforme a los intereses del municipio al que están representando. Creo que ese sería un muy buen punto de partida. Creo que este diplomado con esos instrumentos es muy formativo respecto del concepto de democracia, porque auténticamente hoy en día está tan golpeado, tan trancaseado, que vale la pena reivindicarlo, porque yo creo que sí es, dentro de todos los sistemas de políticos,
es sin duda el más accesible, el menos malo, como le quieran llamar, porque es el que de alguna manera está llamado a tener mayor compromiso con la ciudadanía. Pero también, insisto, está el compromiso de la ciudadanía de poder hacer eso posible, de ejercitar sus derechos, de hacer valer sus derechos en beneficio no tan solo individual, sino en el de la comunidad. Entonces, compañeras, compañeros, esto sería lo que tendría yo que exponerles el día de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aportación, alguna crítica, alguna duda, espero poderlo contestar. Y si no, pues aquí estamos. ¿Nadie? Bueno, pues no me restarían más que agradecerles a todas y a todos su atención desde tan temprano. Espero que haya sido de su utilidad la exposición de estos módulos. Espero encontrarlos pronto porque este es un diplomado que la verdad es que tenía muchas ganas de dar algún tema. Y muchas gracias, José Alfredo. Yo les agradezco a ustedes la atención. Y bueno, insisto, lo importante de esto es que se queden con algunas ideas fundamentales que los muevan en ciertos temas, el conocimiento de este tipo de cosas que a veces permanecemos ajenos a ellos, y eso de lo que son los copacos y qué es el presupuesto participativo y bueno, pues no es fácil porque, insisto, no tenemos una cultura de esos ejercicios de derechos políticos, pero poco a poco se van instalando. Yo tengo confianza y soy optimista en que, insisto, esto incluso es una salvaguarda que va a hacer más fuerte a todas las autoridades del país si se establece permanentemente cabildos abiertos, parlamentos abiertos, gobiernos abiertos, porque, insisto, es una manera de hacer despertar a la sociedad y de ver. Miren qué padre estaba, la verdad, desde que yo lo vi la primera vez, el de Culiacán me pareció una cosa sensacional, desde cómo aparece cada uno de ellos en la toma, diciendo cómo funciona el cabildo abierto. Perdón que se los diga, pero no es tan difícil hacer ese ejercicio. Y si eso está a la mano de los ciudadanos, pues se les prende el foco, no a todos, pero con que se les prende el foco a uno, a dos y digan, oigan, pues vamos a organizarnos, aquí tenemos este problema que no podemos salir de la colonia, pues que nos den una vía de acceso, ¿qué tal? En fin, lo que ustedes gusten y manden. Esto no tiene límites o no pudiera no tener límites, pero mientras más participación haya, pues evidentemente los resultados tenderán a ser naturalmente más efectivos. Les agradezco mucho su atención a todos, y a todas. Y espero verlos pronto, que tengan un día muy productivo y les deseo muchos saludos. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por el apoyo. Igual, doctor, gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos.